Ok, profesor, bueno, bienvenidos a todos los que están en el día de hoy. Hoy es el día de la charla del país que le abrió las puertas al mundo, pero le cerró las puertas a su interior. Está a cargo del profesor Edelmis Andrade. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así que pues le dejamos la sala para usted. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edelmis Andrade, soy profesor de turismo del INADE en Panamá Oeste, pero también trabajo a nivel nacional, todo lo que es turismo y turismo sostenible. Para mí es un placer estar acompañándoles en esta charla del día de hoy, que lleva por título pues el país que le abrió las puertas al mundo, pero que le cerró las puertas a su interior. Y el tema o el título de esta charla le llamó la atención a muchas personas y me empezaron a preguntar, oye, pero ¿de dónde sacaste ese título? ¿No habrán personas que se sientan incómodas o se molesten por haber utilizado ese título? En especial, pues, el actual gobierno. Y yo, no, lo que pasa es que esta charla va dirigida al desarrollo del interior de la República. Y para mí esto es muy importante porque si estamos hablando de sostenibilidad, tenemos que hacer una distribución equitativa de todos los ingresos del turismo y también tenemos que hacerlo de las inversiones que se van a hacer. Por ello, en el momento en que estuve en lo que fue la investigación, pero yo estaba de que, bueno, para Veraguas quiero presentar algo especial, pero necesitaba como una raíz, la raíz de todo. Y ya de allí, en un artículo que leí de 1918, entonces sale el título. El título en realidad no lo creé yo, se fue creado en 1918 y era el sentir del interiorano de aquella época. En una revista salió ese anuncio. El país que le abrió las puertas al mundo, pero que le cerró las puertas a su interior. Y ellos explicaron en 3 líneas que el panameño de aquella época estaba muy sentido con el Canal de Panamá, porque al haberse abierto las puertas al mundo por medio de la zona canalera, era más fácil traer productos de cualquier parte del mundo y para el capitalino de aquella época, para el panameño eso era muy llamativo, el producto que venía de otras partes del país y no le llamaba la atención el producto nacional. Entonces, había un resentimiento después de la inauguración, 1914, 1918, solamente 4 años después ya se empezaron a ver esos efectos que se estaban desarrollando, estaba creciendo la provincia de Colón, estaba creciendo la provincia de Panamá, los pueblos aledaños cercanos a la zona canalera y el interior de la República se había quedado estancado. Es más, se les hacía difícil a ellos vender sus productos. ¿Y por qué se le hacía difícil? Porque no había vías de acceso. Los caminos estaban en pésimo estado. Traer la comida desde la provincia de Chiriquí, la provincia de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, por tierra era un caos. Había que traerlo en carreta. Los productos, las naranjas y lo demás, llegaba casi podrido a la ciudad. Entonces, el sistema de barcos que había en aquella época habían barcos que eran muy buenos, pero de igual manera, como tenían que hacer llegar a varios puertos dentro de lo que es la geografía nacional, por ejemplo, si el barco salía de Chiriquí, del área de Pedregal, pues tenía que pasar varios puertos, 4 o 5 puertos para llegar a la ciudad y de igual manera el producto se dañaba. O al no llegar fresco, perdía valor. Incluso el ganado, el cerdo, perdía peso en el barco. Entonces, cuando llegaba al mercado, que está ahí al lado del casco antiguo, cerca de donde está actualmente el Parque Quinto Centenario, pues entonces ellos perdían mucho dinero. Entonces era el sentir del campesino de aquella época. El Canal de Panamá le había abierto las puertas al comercio mundial, el mundo se estaba viendo beneficiado, la ciudad de Panamá y Colón se estaban viendo beneficiadas, pero el interior había sido abandonado. Todo el foco de inversión se había basado en esas dos provincias y estaba ese resentimiento allí y por eso es el título de esta charla. Y ahora usted dirá, pero en una charla para cerrar el mes del turismo, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, entonces vamos a apoyarnos
en una diapositiva que he preparado para ustedes para el día de hoy. Espero pues que esto les ayude a comprender un poquito más sobre el tema. ¿Pueden todos ver ya la diapositiva? Sí, profesor. Muy bien, estoy tratando de proyectarla aquí. El país que le abrió las puertas al mundo, pero le cerró las puertas a su interior. Y ahí vemos lo que es el continente americano, vemos el mapa donde estamos nosotros ubicados y vemos todas esas grandes extensiones, los 5 continentes. Todos ellos empezaron a moverse económicamente, a pasar mercancía por esa pequeña franja que hay allí, que ahora es actualmente la zona del Canal de Panamá. Y en aquella época, 1918, pues ya se había convertido como en una forma de eh, que hacía que el país creciera, pero en una forma desigual. Y aquí vemos lo que es actualmente, ustedes han estado escuchando de que Panamá es el país con más barcos abanderados a nivel mundial. Ahí vemos lo que son las principales rutas marítimas. Miren todas esas líneas que hay allí, todos esos son los barcos que están constantemente navegando entre los 5 continentes llevando mercancía. Si ustedes se ponen a ver a su alrededor en su casa o en donde están sentados en estos momentos, casi todos los productos que ustedes tienen en su mesa o en su casa, solo en la sala el 90% es traído por barco. O sea que eso es bueno en parte porque traen muchos productos. También es bueno porque esos barcos al ser abanderados pues genera un ingreso económico al país, pero cuántos de esos ingresos se distribuyen entre las provincias. Además de eso, la Autoridad Marítima tiene un convenio firmado donde por cada barco tiene que haber cierta cantidad de personal que tiene que ser panameño, y eso es bueno porque la mano de obra panameña tiene esa oportunidad de embarcarse e ir a otras partes del mundo en una embarcación y puede generar ingresos y traer para su casa. Pero ¿cuántos de nuestros puertos del interior han sido arreglados, han sido preparados para mover contenedores? Esa es la pregunta. Los puertos que hemos visto que se han desarrollado más son los de las 2 provincias, Colón, la ciudad de Panamá, se están llenando de puertos, pero las otras provincias no. Y entonces ahora por la pandemia hemos estado viendo que los campesinos que están dentro de las otras provincias están botando su alimento porque no hay forma de traer a veces la comida, y si llega acá, pues tiene que competir con los alimentos que han sido traídos de otros países. Usted solamente entre al supermercado o cualquiera a nivel nacional y usted va a ver que estamos inundados de productos de otros países y no tenemos producto nacional, y el poco producto nacional que tenemos no está enlatado, no está procesado. O sea, en el país no tenemos fábricas donde podamos enlatar ese producto para que tenga una mayor durabilidad y pueda ser vendido en nuestro propio país. Y esto es bueno tomarlo en cuenta por el hecho de que en turismo podemos en un futuro, si se llegara a tener estas empresas para dedicarnos a lo que es enlatado, por ejemplo, el tomate. Yo antes trabajaba en un hotel de chef y nosotros usábamos el tomate enlatado para hacer alguna salsa, algunos platos mexicanos, y comprábamos la lata donde venían los tomates con cáscara. Y esos tomates, ¿de dónde venían? Venían de México, venían de otro país, pero en cambio el tomate del interior se pierde. Entonces, nosotros podemos en un futuro tener esas empresas aquí donde podamos enlatar ese tomate para que demore más tiempo en dañarse, para que tenga más tiempo para venderse, pero que a la vez nosotros podamos con orgullo llevar un grupo de turistas y decirle, bueno, vamos a venderle a usted o vamos a llevarlo a disfrutar de un turismo industrial. Vamos a llevarlo donde se procesa el tomate, vamos a llevarlo a que vea lo que es la cosecha del tomate, y se van formando cooperativas de producción de tomate, y que ya no seamos nosotros lo que le compremos a otros países, sino que nosotros le vendamos nuestra producción. Entonces,
aprovechando pues toda esa conectividad que tenemos con nuestros puertos y todos esos barcos que pasan por nuestro país, se nos debe hacer entonces hasta más fácil venderle tomates a otros países y cebolla, aguacate, que tenemos a veces el plátano. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Bueno, porque no nos hemos enfocado en el desarrollo del interior y en eso se basa esta charla. Ahora vamos a ver las rutas aéreas. Las rutas aéreas, ahí podemos ver un mapa que se enfoca solamente en lo que es el Caribe, pero también están todos los vuelos internacionales que llegan y que salen de Panamá o la conectividad aérea que tiene la República. Y todo eso está enfocado solamente en cuántos aeropuertos, en un solo aeropuerto, Tocumen. Y si vemos nuevamente, ese es para que ustedes vayan viendo que es bueno, el aeropuerto de Tocumen es el más grande de Centroamérica. Tenemos una flota de aviones grandísima, que es la de Copa Airlines. Ellos aportan mucho a la economía local. 100 aviones, que ahora por la pandemia vimos 100 aviones por primera vez. Miren, si nos ponemos a ver una parte positiva de la pandemia es que por primera vez pudimos ver los 100 aviones allí, en el aeropuerto de Tocumen. Esa es una dicha que tuvieron los periodistas de estar allí caminando sobre ese aeropuerto donde estaban esos 100 aviones. Costa Rica, ¿cuántos aviones tenían en tierra? Nicaragua. Los países centroamericanos no tienen esa fuerza de conectividad aérea. Bueno, nosotros sí la tenemos y ahí estaba presente y cada uno de esos aviones llevan personal nacional. Pero cuando nos vamos a enfocar entonces cuando nos enfocamos entonces a los aeropuertos de aerolíneas domésticas, tenemos algunos aeropuertos también internacionales, pero que no son tan grandes o no tienen tanta fuerza como es el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro, está el Enrique Malek de allá de David, está el Scarlett Martínez de Río Hato, está el de Panamá Pacífico, y eso que ese aeropuerto está porque, bueno, fue una base militar que se nos entregó, igual que es que en realidad casi todos los aeropuertos fueron construidos por los norteamericanos. Nosotros lo que hicimos fue que les dimos mejoras o los ampliamos. Entonces ahí está el de Colón, también podemos ver el de el Marcos Galevert y el de La Palma ya en Darién. Pero ya el de La Palma, mejor dicho, ya dejó de existir porque el que estaba ahí cerca a la misma capital del Darién, pues ese aeropuerto se ha convertido en un área residencial. Pero si ustedes están viendo el mapa en estos momentos, se están dando cuenta de que todos los aviones están llegando es cerca del canal de Panamá. No están llegando a las otras provincias. Entonces, miren el espacio, porque como esta charla es con la provincia de Veragua, me voy a basar en la posición estratégica y en la historia o el valor que tiene la provincia de Veraguas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el espacio. Miren, desde donde está el aeropuerto de Río Hato al aeropuerto de David, tenemos todo ese espacio donde estaba la provincia de Veraguas sin un aeropuerto internacional. Veragua tiene un aeropuerto, pero ¿cuántos vuelos internacionales llegan ahí? ¿Cuántos vuelos charter llegan a Veraguas? Entonces, si vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a hablar del desarrollo del turismo, tenemos que también brindar esas oportunidades para que el turista no se vea obligado a ir a Tocumen, porque al llegar a Tocumen, entonces le aumenta el costo para movilizarse de Tocumen a la provincia de Veraguas. Y eso hace que la persona desista en algún momento de la idea de visitar la provincia, o al menos que él esté dispuesto a hacer un recorrido que incluya Panamá Oeste, Coclé, un poco de lo que es Herrera, Los Santos, y de ahí entonces pasar por la provincia de Veraguas. Pero para poder nosotros desarrollar en un futuro a la provincia de Veraguas, tenemos que tomar en cuenta la importancia de que ellos tengan buenos puertos, ustedes tengan unos buenos puertos, tengan también buenos aeropuertos y que tengan esa oportunidad de que puedan recibir por lo menos vuelos charter que vengan del Caribe, Estados Unidos y Canadá, para poder nosotros decir que tenemos un turismo equitativo. Y para poder que eso se dé, entonces necesitamos que se invierta en el lugar, que son algunos planes que esperemos que en Panamá se lleguen a desarrollar en algún momento. Y creo que una de las cosas que ha tenido a la provincia de Veragua un poquito abandonada en lo que es el desarrollo turístico, y no lo hablo desde ahora, sino lo hablo desde el 1903 para acá, se debe a que está casi, mejor dicho, en el centro del país. Ahí está, yo sé que Coclé es donde está el obelisco de Tommy Guardia, donde dice que es el centro del país, pero Veraguas es una provincia
tan grande y es la única, tiene cosas únicas, es la única que mantiene dos costas. Aparte de eso, es la única que tuvo un ducado por parte de, de España en el tiempo de la colonia. Aparte de eso, tuvo los guerreros que le hicieron frente a los españoles y sus hijos y los nietos de esos guerreros sobrevivieron y que están hoy en día allí. Viven allí en una comarca, ¿no? Beboglé. Entonces tenemos todos esos datos históricos desde la llegada de los españoles, desde la llegada de Cristóbal Colón a las costas de Veraguas, y entonces vemos un Veragua que no se está dando a conocer a nivel internacional porque hace falta apoyo de las autoridades, hace falta un poco más de respaldo de las autoridades locales, porque si la alcaldía, los gobernadores, los representantes no se empoderan de su provincia, ¿qué podemos esperar? De que venga otra persona a nuestra provincia a darla a conocer, si el que vive allí es el que conoce. Entonces, estos datos o esta información es muy importante porque cuando vamos nosotros a promocionar un destino, tenemos que darle opciones a la persona, opciones de cómo llegar. Puedes llegar en barco, puedes llegar en avión, puedes llegar en carretera, puedes llegar en bicicleta. En el internet, cuando buscamos en Google Earth, mire, eso es algo muy importante. Usted entra a esa plataforma y ustedes pueden ir también subiendo sus fotografías allí, pueden ir subiendo comentarios a redes sociales que tengan que ver con comentarios positivos, datos históricos, datos curiosos que tengan que ver con Veraguas, de los primeros españoles que estuvieron en la zona, de las tradiciones que ustedes han adoptado de aquella época, de el impacto que ha tenido los emigrantes en la provincia. Todo eso juega un papel muy importante e incluso las fiestas populares. Si, por ejemplo, ustedes van a celebrar la fundación de Santiago de Veraguas o van a celebrar el día de, de cualquiera de los patronos de los distritos, esas fiestas, tiene que estar en el calendario para ser promocionado con un año de anticipación a nivel internacional y que aquel turista que anda buscando una experiencia de pueblo, porque miren, a veces nosotros también nos exigimos mucho y es algo que a veces no nos exige el turista a veces. Mire, a veces yo he estado en ferias internacionales y el turista le gusta mucho lo auténtico. Entonces, cuando tú lo llevas a una fiesta patronal, ahí él va a ver el folclor vida, ahí va a ver la manifestación religiosa en su pleno apogeo, la persona llorando, no es algo falseado ni es una obra de teatro. Es algo real. Entonces, eso es lo que él anda buscando, vivir esa experiencia. Entonces, a veces nosotros no nos sentimos como avergonzados de llevar a un turista a una fiesta patronal. Incluso yo he visto algunos, algunos guías que dicen, no, mejor no lo llevemos a donde está la barrera de toros. Pero ¿por qué no lo vas a llevar? Si eso fue un legado en un momento español de los españoles cuando llegaron, pero que hoy en día se mantiene y si ustedes se ponen a analizar ahí en el momento, muchas veces lo que se hace es como una burla al animal, pero en algunos casos no se agrede al animal. Sí hay en el movimiento del carro o de traerlo, de subirlo al carro para llevárselo es que se vienen a veces a dar movimientos agresivos o actos agresivos con el animal, pero es una fiesta patronal, es un legado y muchas personas no les gusta que el turista vea eso, cuando eso es una ese es la demostración auténtica del pueblo, de su manifestación, de cómo ellos se sienten, la felicidad, la gastronomía que se manifiesta allí. Usted eso no lo va a encontrar en otra provincia, eso es solo en Veraguas. Entonces, la forma de expresarse de la gente
del pueblo o de los que llegaron de las partes altas a celebrar la forma de expresarse, el sombrero, lo que llevaron para vender, la artesanía, todo eso tiene que ver con el turismo y entonces muchas veces nosotros nos cohibimos también de ofrecerle esto. Entonces, a veces cuando vamos a ofrecer un paquete, nosotros no tomamos en cuenta esto. Es cierto que hay turistas que les gusta todo, la comodidad y eso, pero entonces todo eso también tiende a subir un costo y no debemos de sentirnos avergonzados o apenados de vender nuestra cultura. Y muchas veces cuando vemos los videos o propagandas de turismo de Panamá, siempre se muestran edificios, siempre se muestran naturaleza, pero hay que mostrar un poco más de lo que tiene cada provincia. Tenemos que ser un poco más amigables y no solamente en el español y en el inglés, sino en otros idiomas. Me imagino que ahí en la provincia de Veraguas tenemos jóvenes que hablan diferentes idiomas, donde se puede hacer un video promocionando la provincia en diferentes idiomas y aunque no tengamos el montón de guías que hablen los idiomas, pero es para que el turista sepa pues que están siendo invitados a la provincia y que el tour se le puede dar en inglés. Hay que hacer siempre ese, hay que tomar eso en cuenta y si hay guías que hablen los otros idiomas, pues entonces mucho mejor. Pero lo importante es que seamos amigables. Amigable con el turista no quiere decir simplemente darle los buenos días, los buenas tardes, sino también en el momento saludarlos en su idioma por lo menos. Eso ayuda mucho a romper esa barrera. Entonces, como yo les decía hace unos minutos, el Ducado de Veragua jugó un papel muy importante desde 1537 y aquí en Panamá no se habla del Ducado de Veragua y su importancia. ¿En qué momento nace el Ducado de Veraguas? ¿Qué significa el escudo que vemos allí? ¿Cuál era el territorio? Mientras que estuvo el Ducado de Veragua, habían leyes especiales para gobernanza. En esa época fue cuando se dieron los enfrentamientos más fuertes entre los colonizadores españoles y los grupos nativos de la zona. Entonces, ese tema, esa parte de la historia no se toca. ¿Por qué? Porque estamos cerrándole las puertas al turista. Cuando nosotros no explicamos esa parte de nuestro pasado, nosotros le estamos cerrando las puertas. Por eso la charla lleva ese título, porque no todo el tiempo se le cierra las puertas de parte de la ciudad capital. A veces nosotros mismos que vivimos allí no nos identificamos con nuestras raíces, no nos identificamos con nuestro pasado, no le damos una importancia y cuando no le damos una importancia, pues entonces estamos siendo muy, muy insípidos en el servicio, estamos siendo un país que somos muy herméticos. Entonces, el turista, pues después que disfrutó de todo lo natural, pues se va sin haber conocido un poco más de ti. Y cuando él está en otro país o se regrese a su país de origen, él va a comentar todo lo que aprendió contigo y no va a comentar esa parte de tu historia. Entonces, es si ustedes se ponen a estudiar la historia de Centroamérica, ¿cuántos ducados habían en Centroamérica? Entonces, si nosotros éramos o ustedes tenían el único ducado de Centroamérica, porque no lo tenía Brasil, no lo tuvo Argentina, no lo tuvo ninguno de esos otros países, ¿por qué no se da a conocer el ducado? ¿Dónde estuvo el pecado del ducado? Bueno, en un momento se cometieron crímenes, sí, pero hoy en día nosotros podemos sacarle provecho a esa aportación que se dio, pero también es una forma también de honrar aquellas personas que en un momento se enfrentaron a los españoles que llegaron a conquistar su tierra. Entonces, nosotros no debemos de sentir vergüenza de explicar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de nuestra provincia. Tenemos que darla a conocer para que quede como un legado a las futuras generaciones. Entonces, aquí vemos cómo era la provincia eso fue antes de nuestra independencia, para allá para los años de 1821, qué forma tenía más o menos, hasta dónde llegaba, los límites. Entonces, ahí había una administración. ¿Dónde está la documentación de esa administración cuando la provincia de Veragua incluía incluso hasta la zona sur de Costa Rica y parte de lo que es la actual área de Zigzaola de allá de Costa Rica? ¿Por qué no está eso presente en nuestras artesanías? ¿Por qué nosotros no le damos a conocer eso
a esa parte de la historia, no nos damos a conocer. Entonces, teniendo nosotros todo ese montón de barcos que puede llevarse, todo ese montonón de suéteres, aquí podemos hablar de miles de suéteres que den a conocer nuestro pasado y estamos creando fuente de empleo en nuestras comunidades y estamos exportando un producto. ¿Cuántos españoles viven allá en Madrid o viven cerca de donde es originario la familia de Cristóbal Colón que quisieran conocer un poco más del Ducado de Veragua? Ustedes no se habían puesto a pensar en eso. Vamos a venderle un paquete a los turistas para que vengan a conocer qué era el Ducado, tratar de usarlo a nuestro favor, tratar de que ellos vean que nosotros le estamos permitiendo que ellos vengan y nos conozcan, porque si nosotros esperamos que venga una persona de la ciudad de Panamá que esté dispuesta, miren, yo soy de las personas que pienso de que si tú esperas que otro haga el trabajo, la otra persona si se limita, vas a estar tú esperanzado en las limitaciones de otra persona. Para eso mejor haz tú el trabajo. No esperes a que alguien en la ciudad escoja por ti. Y se los digo, yo soy de la provincia de Chiriquí, vivo en Panamá Oeste, pero a todas las provincias le digo lo mismo. Todas las provincias tienen su esencia y esa esencia se manifiesta en cada uno de ustedes que están en esta charla y que tienen que ver con la provincia de Veragua que viven allí. Esa esencia del veragüense no la va a tener, no la voy a tener yo como chiricano, no la va a tener un muchacho de acá de La Chorrera, no lo va a tener un muchacho de Herrera, lo tiene el veragüense. Entonces, ustedes tienen que dar a conocer su provincia. Eh, yo voy a, a la provincia de Veragua, yo quiero encontrar un souvenirs que tenga que ver con suéter, calcomanías, quiero regalos pequeños que el turista pueda en un momento llevarse y que sea fácil de llevar en su maleta, porque a veces preparamos cosas muy grandes que les cuesta llevar y a veces tienen tantos amigos allá en sus países que se le hace difícil romper un jarrón para poder darle un pedacito a cada uno. No digo que los jarrones no se vendan, sí se venden, pero plasmen su historia allí, ve, plasmen eso allí. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros nos estamos dando a conocer y no estamos negándole a ellos un poquito de nosotros. Entonces, la bandera de Veraguas, aquí la vemos con todas las estrellas que significan sus distritos. Vemos la isla de Coiba, que es única en el mundo. Entonces, tienen cosas únicas. Entonces, esto no se está dando a conocer. ¿Por qué tienes que venir a mi provincia? ¿Por qué tienes que venir a mi país? ¿Por qué tienes que caminar cada distrito? Tienes 12 oportunidades para conocer mi provincia, tienes allí islas, tienes un tesoro natural, la última isla penal del mundo, y allá en la parte de arriba, en lo que es el océano Atlántico, tienes entonces una isla que aunque le pertenece a Bocas del Toro, pues la puedes visitar y se te va a hacer mucho más fácil por Veraguas, por el distrito de Santa Fe, y de esa forma generas empleo en toda esa zona. Este mapa que está aquí tiene que ver sobre lo que son algo que lastimosamente se está dejando de estudiar en los colegios. No sé por qué no se le está dando tanta la importancia. Lo que son la riqueza mineral que tiene la provincia. Miren, cuando usted empieza a estudiar la riqueza mineral que tiene cada provincia, el muchacho se va como en un momento se va empoderando de la tierra o de la herencia de sus padres. Ahora en pandemia, ¿cuántos chicos no vendieron su finca, la herencia que le dejaron sus padres para comprarse un apartamento? El, el, el techo de su apartamento es el piso del que vive arriba. El piso de él es el techo del que vive abajo y las paredes le pertenecen a otra persona. Entonces, son las personas que están en estos momentos que están sufriendo más porque si no tienen un ingreso fijo para estar comprando la comida en pandemia, pues es difícil también que las bolsas y todo lo demás llegue a los pisos para poder ser repartida. Sin embargo, hay muchos que han adquirido esa herencia, la tienen allí, la cuidan y la valoran. Pero cuánto más si nosotros pudiéramos llegar a Veraguas, si pudiéramos encontrarnos por distritos, museos donde yo pueda ver los diferentes minerales que tiene cada uno. Eso nosotros no lo estamos tomando en cuenta en lo que es el turismo. En cambio, en otros países usted se va y usted va a encontrar el Museo del Cobre, el Museo del Hierro y te empiezan a enseñar todo el proceso que lleva. Ahora, no quiero decir
con esto de que tenemos que hacer minas y explotar los minerales. Al contrario, lo que tenemos que hacer es evitar de que hayan minas, pero lo que podemos hacer es sacar un extracto, una pequeña porción, para poder nosotros explicarle a las futuras generaciones el por qué nuestra tierra tenemos que cuidarla, por qué tenemos que sentirnos orgullosos de ser santiagueño, de ser de Santa Fe, de ser de Atalaya o de ser de Soná. ¿Por qué tengo que sentirme orgulloso? Tengo que conocer mis raíces, porque el día que una persona llega, yo puedo dar esa información y toda esa historia que tenemos de que se nos han cerrado las puertas, pues nosotros en el momento, al dar esa información, estamos rompiendo con ese esquema, estamos abriéndole las puertas, le estamos dando la bienvenida a la persona que están ahí y a las que van a venir a futuro. Queda el testimonio de que se hizo el trabajo. Entonces, lo que vemos aquí ahora es un mapa, perdón, es el Museo de Veragua, a la mano derecha de ustedes, es el museo que tenemos allí, que anteriormente fue una prisión, fue la cárcel de Veraguas, y entonces hay datos curiosos que hay que ponerse a investigar. Hay que hacer un levantamiento histórico de la provincia para enriquecer todo ese recorrido que se va a hacer. Si yo estoy hablando de que es una cárcel, cuántos presos estaban allí, cómo era el proceso de castigo del preso, cómo era, o el privado de libertad, cómo era el proceso de ellos para poder salir, cómo se alimentaban, algunos limpiaban las calles. Esa cárcel, ¿cuántos años estuvo allí? ¿Cuántos soldados? El soldado, ¿cómo se vestía? O el guardia, el que estaba allí, ¿cómo se vestía? ¿Dónde yo encuentro un maniquí? ¿Dónde yo encuentro un maniquí donde yo pueda ver el uniforme de aquel soldado? ¿Ah? ¿Dónde yo puedo encontrar el maniquí donde esté el uniforme del soldado del tiempo en la colonia? A nivel nacional, en un país donde pasaron todas las tropas que iban para Chile, para el Perú, que iban para Nicaragua, Guatemala, pues nosotros no tenemos vestigio de eso, no tenemos. Sin embargo, en otros países, en otras partes del mundo, se pueden encontrar algunos maniquís y se encuentran los uniformes, se encuentran incluso hasta piezas originales. Y se han estado también extrayendo piezas de nuestros cementerios indígenas, y aquí vemos algunos que esto lo bajé de internet, pero hay un libro que tiene que ver sobre lo que fueron las excavaciones que se hicieron en todo Panamá. Hay muchos reportes, hablan incluso hasta los desentierros de tumbas que se dieron en Bugavita, en Chiriquí, que eso fue lo que hizo que muchos norteamericanos y europeos que se dirigían hacia Estados Unidos por la fiebre del oro decidieran irse para Chiriquí. Y entonces empezaron a sacar piezas y esas piezas las fundieron para hacer los lingotes de oro para llevárselos para Estados Unidos y venderlos, porque allá era donde lo estaban pagando a mejor precio. ¿Y qué nos quedó a nosotros? Solo los dibujos que se hicieron. Entonces, en la provincia de Veraguas, ¿cuántas personas han encontrado piezas y lo que han hecho es negarle al futuro de la propia provincia su historia, porque se han quedado con las piezas? Muchas están en colecciones privadas y nuestros museos están vacíos. Con el tamaño que tiene la provincia de Veragua, con la cantidad de distritos que tiene, es para que cada distrito tenga su sala de exposición, no solamente por piezas arqueológicas, sino que tenga que ver con todo lo que es los orígenes. Entonces, somos el país que le ha abierto las puertas al comercio mundial. Somos ese país, pero nuestro interior se le ha cerrado las puertas. Pero estamos nosotros dispuestos a mantenernos allí con esa puerta cerrada, estamos dispuestos nosotros a abrir esa puerta y darnos a conocer quiénes somos y cómo nos vamos a dar a conocer. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces aquí estamos viendo lo que es la provincia nuevamente, lo que es la capital, Santiago de Veraguas, vemos Soná y vemos esa carretera que la línea roja que vemos allí, y esa carretera en el tiempo de 1918 era la que era totalmente rústica de piedra y que demoraban semanas en llegar a la ciudad a caballo o a pie. Entonces no servía para caminar. Si no hubiera sido, si no hubiera sido por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial y por los convenios que se hicieron en aquel momento para que se hiciera la carretera que hoy en día conocemos como la
la Interamericana, pues esa carretera no se hubiera hecho y eso ayudó un poco a que se fueran desarrollando las provincias. Entonces, aparte de eso, ustedes tienen otras riquezas que les va a permitir a ustedes darse a conocer a nivel internacional. El Parque Nacional Coiba, única en el mundo por la gran cantidad de flora y fauna que tiene. El Parque Nacional Cerro Olla, que es compartido, pero aunque es compartido, juega un papel muy importante. Y aparte de eso, también tienen aquí, les he puesto la isla de Escudo de Veragua, que aunque pertenece a Bocas, se puede ir más rápido y eso les permite a ustedes desarrollar todo lo que es el área de Santa Fe y Calobébora, que gracias a Dios en esa parte se ha hecho una buena inversión con la carretera. Y está el Parque Nacional Santa Fe. Ahora, esto no es todo. La provincia de Veragua tiene también lo que es el sitio Ramsar que tiene allá, tiene muchas áreas que han sido declaradas por los municipios como reservas hidrológicas, porque es donde nacen los ríos o quebradas que llevan agua a lugares donde están las pequeñas purificadoras que abastecen de agua potable a las comunidades, a veces a los distritos, y cómo nosotros podemos hacer para que estas pequeñas reservas puedan ser transformadas en sitios turísticos. Tenemos que crear senderos para que las personas o la misma juventud, hay que empezar por las raíces de allí de la provincia, puedan subir, puedan caminar esos cerros, puedan ver dónde nace un ojo de agua, hay que crear los laboratorios para que ellos puedan ver todo lo que es la lo que cuesta purificar el agua para que ellos se den cuenta de la importancia de lo que es no contaminar los ríos y de esa forma vamos creando una conciencia ambiental. Entonces, todas estas cosas que le he estado explicando es para apoyar y poder crear un turismo sostenible a nivel nacional. Es cierto que el Canal de Panamá, eh, ya con esta habíamos terminado aquí con la presentación, es cierto que el Canal de Panamá eh, lo que más se ha desarrollado son los dos extremos del canal, la provincia de Colón y se ha desarrollado la provincia de Panamá. Y casi todo el comercio se basa allí en esas dos provincias, casi todas las líneas, las carreteras, los mejores aeropuertos, casi todo está allí. Pero nosotros también tenemos que utilizar otros recursos. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Qué pasa si el canal no se hubiera hecho por Panamá? Que se hubiera hecho por, un ejemplo, Nicaragua. ¿Qué estaríamos nosotros en estos momentos en pandemia pensando hacer para el futuro, para atraer turistas? Creo que estuviéramos utilizando más nuestra creatividad, nuestro ingenio, estuviéramos desarrollando ideas. Costa Rica no tiene un canal y Costa Rica recibe más turistas. Ellos no necesitan el canal para poder venderse, para darse a conocer, para proteger su naturaleza. Ellos no lo necesitan. Entonces, ellos cómo están en estos momentos desarrollándose y cómo ellos están creciendo. Ellos están utilizando su creatividad, están haciendo estudios minuciosos de lo mínimo que tienen. Y si ustedes se ponen a ver en un mapa, la República de Costa Rica es mucho más pequeña que la República de Panamá y tiene mayor cantidad de habitantes y recibe mayor cantidad de turistas. Y nosotros teniendo la octava maravilla del mundo, teniendo el único ducado, teniendo la mejor isla, que es la isla de Coiba, teniendo nosotros eh, esas carreteras, esa carretera interamericana que nace en el área de en la República del Canadá y que llega hasta Colón para llevar y traer mercancía y pasa por nuestras provincias. ¿Por qué no le estamos sacando provecho? Estamos esperando que sea a veces el Estado. El Estado muchas veces se enfoca donde hay más población, porque el impacto de los proyectos a veces es mucho mayor y necesitamos también que ellos lleguen al interior. Pero para poder que ellos vean la importancia del interior, el interiorano, el que vive en las provincias, tiene que dar a conocer lo mejor que tiene, pero no lo mejor que está allí, sino hay que hacer un estudio minucioso para poder sustentar de que tienes que invertir en mi provincia. En lo que es el área del aeropuerto de Veraguas, en los estudios que he estado haciendo sobre ese aeropuerto y sobre otros a nivel nacional, sale a relucir de que los norteamericanos para la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que ellos se dieron cuenta de que a nivel
nacional para la Segunda Guerra Mundial, la producción de alimento era solamente de subsistencia, o sea, la agricultura para alimentar las familias. No era una agricultura industrial. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Tomar un grupo de panameños de la provincia de Chiriquí, la provincia de Veraguas, de Herrera, Los Santos, una parte de Coclé, llevárselos a Estados Unidos para que estudiaran agricultura lo más rápido posible, llevárselos. Y mientras que esos estaban allá, tuvieron que traer ingenieros agrónomos. ¿Para qué? Para dedicarse a producir alimentos en esas provincias que les mencioné. Chiriquí, Veraguas, Herrera, parte Coclé y Los Santos. Había que producir alimento porque teníamos más de 65,000 soldados aquí en Panamá que necesitaban desayuno, almuerzo y cena. Y aparte de eso, cada vez que salió un barco para las islas del Pacífico, esas tropas necesitaban llevar alimentos. Entonces nosotros necesitábamos producir alimentos para abastecer al mercado nacional en esa época y poder que esas tropas también se alimentaran y poder llevar para poder tener alimentos en ese periodo de guerra. Entonces, esa agricultura, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron esos estudios de suelo? El estudio de la semilla, ¿de dónde trajeron las semillas? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuáles fueron las fincas seleccionadas o los espacios? ¿Por qué habían tantos aeropuertos? En Santa Fe también existía uno, pero ¿por qué habían tantos aeropuertos en Calobre? Porque la forma más rápida de transportar la comida, los ingenieros o las tropas, era en avión. Los caminos estaban en muy mal estado, entonces los pocos camiones que habían, bueno, habían muchos camiones, pero eran pocos los camiones que trasladaban las comidas. En David en los registros sale de que David, el puerto, era el puerto naval San José, así se llamaba, el de Pedregal allá, y el aeropuerto se llamaba Campo San José, que era un campo, no era un aeropuerto total como lo vemos ahora. Entonces, en la provincia de Veragua también eso existía y estaba distribuido. Entonces, ¿dónde están esos laboratorios? ¿Dónde está esa historia? ¿Dónde están toda esa documentación? ¿Qué semilla ellos introdujeron? ¿Por qué no estamos dando nosotros a conocer eso a las futuras generaciones o a las actuales o a los estudiantes de turismo? La riqueza natural que tiene la provincia de Veraguas es única. Entonces, esa riqueza natural, ¿cómo la vamos a interpretar si no nos gusta leer? Entonces, somos el país que estamos dispuestos a comercializar con todas partes del mundo. Somos un país de servicio, pero no estamos dispuestos a veces a preparar adecuadamente nuestros sitios turísticos. Pero también necesitamos el apoyo de las autoridades gubernamentales y locales, el gobernador y demás para poder hacer crecer las provincias. Así que esa era la charla que traía. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, saludos. En realidad eso que usted dice de los museos sí es cierto porque eh, en República Dominicana hay museos de cualquier cosa, hasta de las cosas inventadas, porque se pelean a dónde se enterró a Cristóbal Colón, se tienen el Museo del Ámbar, el Museo del Cuero, el museo, tienen cualquier cantidad de museos y la verdad que los turistas europeos cuando visitan República Dominicana pasan gran parte del tiempo visitando estos museos que no son museos grandes, son museos relativamente pequeños que tú hasta en una hora a lo sumo ya lo terminas todo, pero les llama la atención y hacen esos recorridos. A veces hacen en un día, recorren 4 o 5 de esos micromuseos, por decirles de alguna manera, y salen contentos de todo lo que ven, ¿no? La otra cosa es que en los otros países tienden mucho, por lo menos en Colombia, se ve mucho la parte esta de las estatuas, de crear obeliscos, de crear puntos que sean icónicos, o sea, infraestructura que recuerde la historia del lugar. Sin embargo, nosotros acá en Panamá, nuestras ciudades son muy planas en el sentido de ese tipo de arquitectura, de ese tipo de estatuas.
Y si las tenemos, no sabemos de dónde salió esa estatua. Tú le preguntas a un chiquillo de esto de ahora, ¿qué es esa estatua? Y nadie te sabe decir. Entonces, somos un pueblo de memoria corta y eso no es bueno para el turismo. Para el turismo. Sí, exacto. Mire, yo estuve revisando, yo estudio mucho lo que hace España y me encontré con un folleto digital donde si tú vas a visitar, por ejemplo, Toledo, te muestra el folleto digital todas las calles de Toledo y cada calle tiene un nombre, igual que nosotros acá. Pero entonces, en el folleto digital, tú le presionas, le haces clic allí y te aparece el por qué se llama así. O sea, quién era la persona en vida. O sea, nuestras calles ahorita mismo tienen un nombre, pero ni siquiera el letrero lo tienen. No estamos siendo amigables, no le estamos abriendo las puertas al mundo. Ven, conoce mi historia, conoce que nosotros también honramos a nuestros héroes, a los que fundaron a nuestros pueblos. No, o sea, en los hospitales, visitamos tantas veces los hospitales y para pasar el tiempo, entretenernos mientras que sale un familiar que se está atendiendo, nos ponemos a ver la televisión. Sin embargo, en la parte de afuera está el pequeño monumento, el por qué se llama así el hospital. Tiene un nombre de un doctor. Siempre han sido doctores o a veces tiene nombres de enfermera, las clínicas. No le prestamos atención a eso. Entonces, eso juega un papel importante porque en otros países esos pequeños monumentos, esos pequeños bustos o estatuas, como decía Angelo, son tomados en cuenta en el circuito. O sea, si tú tienes en la ciudad de Veragua 5 calles, 10 calles con 10 nombres, ¿dónde está la historia del por qué se le puso ese nombre? La nomenclatura. Hay un documento que habla de 1900, creo que es 1934, donde era un decreto ley de que en Veragua hubiera un monumento en honor a José de Fábrega, porque hubo un momento en que la provincia de Veragua no se llamó Veragua, se llamó fue Fábrega, porque él fue el que apoyó a los nacionales en aquella época para que alcanzáramos la independencia. Entonces, aparte que se llamó Fábrega, yo llego ahí a Veraguas al centro y no la encuentro, porque ese dinero hubo un momento en que alguien se lo llevó, se lo robó, nunca se invirtió. Entonces tenemos que empezar a recoger todo eso porque necesitamos darle valor a la ciudad de Santiago. Existía el presupuesto, ya en aquella época pues existía el presupuesto, lo que ahora hay que crear. Nosotros no podemos esperar que la naturaleza todo nos los dé. ¿Ya? Ya hay hechos históricos que han sucedido en los pueblos y cada calle, sería bueno que cada calle tuviera su pequeño plazoleta o monumento, pero sí es importante que nosotros sepamos nuestras raíces para poder hacer eso. Igual a mí me llama mucho la atención cuando yo estuve allá en Cerro Tute, estuve por allá hace un tiempito y estaba leyendo la historia de las guerrillas que se dieron ahí en Cerro Tute. Y entonces cuando tú llegas a Cerro Tute, no se te habla de la historia de Cerro Tute. O sea, se te habla de lo bonito que es y todo, pero de los movimientos guerrilleros, ¿cuántos se han puesto a ver cuál fue el movimiento, dónde fue que se dieron los disparos? Ahí fue donde fue herido el general, que en aquella época era eh, Omar Torrijos, que era capitán, que fue enviado allá. Esos chicos eran estudiantes que estaban peleando con la Guardia Nacional un derecho. Ellos estaban pidiendo más escuelas y menos cuarteles. Eso era lo que ellos estaban pidiendo en aquella época. Más escuelas porque ellos los mandaron a estudiar a Chiriquí. Los varones a Chiriquí y las mujeres se podían quedar en la escuela normal de Santiago. Y ellos estaban pidiendo el derecho a la educación en su provincia. Entonces, tú llegas a Santa Fe, esa parte hace falta mencionarla. En el recorrido en Santa Fe, hace falta que haya una plaza o un monumento en honor a esos muchachos. Eh, y así en Calobre también han pasado otros hechos históricos muy buenos y también tienen sus héroes allá. Nuestros poetas no están siendo tomados en cuenta. Acá en Panamá existe que la Avenida de los Poetas sin poetas. O sea, tú no encuentras un busto de un poeta allí. ¿Por qué somos tan insípidos? Entonces, aquel turista que le gusta la lectura, que le gusta la poesía, ¿qué sentido tiene venir a Panamá? No le hemos abierto las puertas para que conozcan a los nuestros. Entonces tenemos que ir tomando en cuenta eso. El turismo literario es muy bueno.
da muy buenos frutos. Son miles de personas, millones que se mueven porque les gusta. Pero nosotros no somos un país que hemos sido abiertos en eso. O sea, no le damos la importancia. Entonces queremos ver el hotel lleno, pero todos nada más disfrutando que sol y playa, ¿no? Hay que darle también ese valor a ese tipo de escritores. A los escritores, perdón, y a los poetas. Disculpen por extenderme. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor Albert Hernán Aguilar, amigo suyo de Mucho Santa gusto, Fe. Hernán. La verdad, más que todo es felicitarlo y bueno, exhortar a los compañeros. Ya vimos toda su exposición. La verdad que yo he sido un amigo suyo y hemos sido luchadores por todo esto. O sea, que la verdad que más que todo son palabras de agradecimiento por todo lo que nos ha ilustrado. La verdad que se amplía la frontera de conocimiento y creo que nos motiva un poco más a seguir luchando nosotros como guías aquí en la provincia de Veraguas. Así que más que todo es felicitarlo por la charla. Muchas gracias. Miren, les voy a dar una idea para ustedes como provincia. Ustedes tienen una flota de buses muy buena, buses de lujos que acá en Panamá Oeste nosotros utilizamos para movernos para Coclé o hasta Divisa porque se nos hace más fácil un expreso veragüense, uno llega rápido a Divisa, agarra el otro autobús para Azuero, pero que todos esos buses llevaran adentro en los asientos un forro que represente lo que hay en Veraguas o que en cada película se le puede incluir lo que son los videos Conoce Veraguas para que ahora que está, gracias a la pandemia, pues muchas personas se están enfocando en el interior antes antes no les prestaban atención y de esa forma estamos vendiendo nuestra provincia. Y de igual manera, una de las grandes ventajas que tiene Veragua es que todos los buses que van para la provincia de Chiriquí paran allí en el centro, lo que es Piramidal, el Tucán. ¿Sabe la cantidad de buses que paran allí todos los días, durante todo el día, y que se puedan encontrar videos de lo que es Veragua como provincia? Tal vez en el momento ninguno diga me quedo, pero tal vez diga en una semana vuelvo, en un mes vuelvo, voy a ahorrar para regresar, voy a cotizar y que se encuentren esa información, traten de crear la información turística ustedes. Sería bueno, no sé si hay alguna autoridad local, los gobernadores, los alcaldes, invertir en mapas que sean distritales, donde yo pueda decir, bueno, llegué a Calobre, tengo un mapa de Calobre donde me explica la historia de Calobre, todo lo que hay en Calobre, los pueblos, el origen de los nombres, qué puedo visitar, el número de teléfono de los guías de la zona, si hay alguna finca agroturística que lo incluya. Eso es abrirle las puertas al mundo, porque nos estamos dando a conocer. No esperemos que sea el de la ciudad el que haga eso por nosotros. Y de igual manera, si yo visito Mariato, o si visito Soná o visito Río de Jesús, hagámoslo de esa forma para que todas esas personas sepan que aquí estamos esperándolos. ¿Alguna preguntita? Hola, hola, ¿cómo están? Edelmis, saludos. Mucho gusto, Ivonne. No sé si te acuerdas de mí, pero Ivonne bueno. Serrut, estaba en China. Exactamente. Ok, ya, ahora sí me acordé. Yo quisiera dar un aporte. No soy de Veraguas, pero quisiera conocer Veraguas ya que soy estudiante, graduanda de turismo, exactamente, y Veraguas tiene muchas cosas escondidas que no ha salido a reducir. Y como por ejemplo, tengo amigos que son veragüenses y son exploradores de su provincia y sacan a reducir en redes sociales Veraguas que por aquí, Veraguas que por ahí. Como dices que, por ejemplo, los que son los buses que llegan de todos, de los que vienen de Panamá, vienen de Panamá y van para Bocas del Toro, Chiriquí, hasta las provincias centrales, creo que también son los que paran ahí. En Veraguas tienes que tener, como dices tú, algo que identifique que la próxima vez que
pase por aquí, me tengo que bajar y tengo que visitar tal lugar. Por eso que yo insto a todos esos muchachos, si hay algún muchacho que está estudiando turismo, que por favor conozcan a su provincia principalmente, porque eso es lo que hace que Panamá avance. Y más con la pandemia, con esto que se está dando, y ahorita que se activa el turismo a nivel interno, porque primero se necesita a nivel interno y luego explotar eso a nivel internacional. Con respecto a los museos, en Chiriquí existe museos creo que en San Pablo Viejo, aquí en San Pablo Viejo de David, hay uno, está el de el de José Domingo de Valdía, que está en Barrio Bolívar. Son cosas así, pero eso no lo dan a relucir acá en Chiriquí. En Chiriquí tenemos los mismos problemas casi que tienen Veraguas, que no saben explotar. Solamente te dan a conocer Volcán y Boquete. Las áreas de tierras bajas también tienen. Así que yo les invito mucho a todos los que están en esta sala que exploren su provincia. Muy bien, muchas gracias. Sí, mire, con lo que está diciendo la joven Ivonne, Ivonne Cerrut, yo la conozco hace ya como 3 años. Miren, pasa lo siguiente. Yo estuve en Chiriquí un día, estaba haciendo un recorrido y yo cada vez que voy a la provincia o voy a cualquier provincia hago un sondeo. Entonces yo, bueno, voy a hacer un sondeo, me quedé hospedado ahí en David en un hotel y empecé a recorrer los hoteles porque yo quería saber por qué en la ciudad de David tú ves turistas pero caminando, pero no lo ves en los sitios turísticos de la ciudad o en el casco antiguo de David. Entonces me fui a los hoteles y los hoteles me decían, yo le decía, oye, mira, yo quiero visitar un lugar turístico, ¿qué me recomienda? Boquete, Volcán, Cerro Punta. De una vez me los referían, o sea, me referían el destino y me decían incluso, si desean, le llamo hasta el taxi. Entonces yo le dije, pero de aquí de la ciudad de David, ¿qué puedo yo conocer? Entonces, los que están en recepción desconocían que la ciudad de David tenía un casco antiguo. Desconocían de que en ese casco antiguo estaba el museo, la casa museo más grande y es privado, pero es la casa museo más grande de ahí de la ciudad de David. Estaba en la casa de la familia Miralles, que fue una familia muy rica en el lugar. Desconocían de que en esa zona también estaba el museo de los que lucharon en la guerra de Coto. O sea, había un conglomerado de cosas dentro del casco antiguo que el que estaba trabajando en recepción de hotel desconocía que eso estaba allí. Entonces, muchas veces tenemos que enfocarnos en eso. Otra de las cosas es que en Veraguas, no sé si ustedes sabían que allá en Cañaza fue donde murió el hermano de Jorge Isaac, el que escribió la novela María. Él murió en la guerra de los 1000 días allá. Ahí hubo un enfrentamiento entre liberales y conservadores y ahí fue donde murió el hermano de Jorge Isaac. Y incluso Victoriano Lorenzo, hay un registro de que él estuvo por allá apoyando a las tropas en un momento. Entonces, datos curiosos como ese son los que le dan el valor a Cañazas. Entonces, si yo voy a Cañazas, aparte de que me van a hablar de la guerra de los 1000 días, los soldados, cómo andaban, la forma de vida, dice que el mismo distrito está sobre una gran mina de oro que es polvo, pero que es en realidad, cuando yo les hablo de esto es porque aquí se hablaba de Castilla del oro y hasta el día de hoy yo no he visto oro panameño. Aquí se habla de que en Darién hay petróleo y nadie me enseña a mí un poquito de petróleo panameño. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos tantos recursos si no le podemos decir, esta es tu tierra y esto es lo que tiene tu tierra y por esto tienes que cuidarlo? Entonces, el muchacho que vive en una área, un terreno que fue heredado de su papá, de su mamá o de alguien, no le haya valor a la tierra, lo vende. Lo vende y dice, me voy para la ciudad porque aquí no hay ni cómo trabajar. Y se va cuando en su propia finca puede tener un sitio turístico histórico que tenga una gran importancia para a nivel nacional e internacional, pero como no sabe, pues entonces está estudiando turismo. Para mañana está estudiando turismo. Entonces tenemos que ser un poquito más detallistas. Tiene tanto. Los ticos me dicen, yo trabajo mucho con los ticos y ellos me dicen, Panamá tiene tanto. Me dice un tico que conozco de una empresa que se llama Ticabús. Dice, Yais, Samir, a mí me dicen Samir, Yais, Samir. ¿Te puede creer que nosotros salimos a la terminal de Albrook y nuestros pasajeros llegan a veces hasta México y de México pasan por Panamá y nadie les ofrece un paquete turístico en Veraguas o les ofrece en David Chiriquí cuando pasan por ahí?
Entonces, son descuidos, parece mentira, pero son descuidos. Tenemos que empezar a movernos. Con la empresa Ticabús, ellos no permiten que de sus buses haya información turística, pero ellos sí paran ahí en esos centros para almorzar. Y toda esa línea de restaurantes que están allí en lo que es la orilla interamericana, especialmente donde están los traileros, todo eso ayuda mucho porque uno puede hacer, aquí nunca se ha hecho una convención, o ustedes pueden manejar la primera convención de traileros de Centroamérica, porque acá en Panamá no se ha hecho, pero se puede hacer en Veraguas. Entonces, cosas como esa, si tú conoces la importancia que tiene tu provincia estratégicamente, te va a servir para poder crear cosas para el futuro. ¿Alguna preguntita? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Puga. Solamente es para agradecerte, felicitarte por esta información. Y aquí mi humilde opinión es decir que los ticos, como lo dijiste, ellos trabajan bastante, el turismo de ellos es grande porque ellos trabajan en equipo. ¿Me comprendes? Entonces aquí en Panamá a veces como que yo gano, es como una individualidad, pues. Pero si en Veraguas lo unimos, lo que son guías o transporte incluso, o como Solanilla, que es de Explorer Veraguas, puedo decir así, si él me llama a mí y me dice, como reunión, pues, invertir en Veraguas, como ese, se hace en equipo, yo creo que se podría crear como en Costa Rica, pues, lo que es aquí en Veraguas, si todos los unimos, ¿cuántos hoteles hay aquí en Veraguas? Si se reúne, si se coge una mitad a la parte, incluso siempre tenemos influencias en el gobierno puede ver, bueno, tú tienes la mitad, vamos a crear algo en Veraguas, como tú dices, publicidad, en la forma que no publicidad de las empresas o de nosotros, sino publicidad de Veraguas. Ponte que, como tú comentas, cuando pasan la Interamericana, hay muchos puentes elevados donde tú podrías poner un letrero de Veraguas, que el mismo gobierno puede poner, con todas las influencias que a veces uno puede conseguir, y uno poniendo aparte de nosotros también, sería mucho, porque donde hay más demanda, por eso, porque en Costa Rica hay demanda, y el mínima empresa en Costa Rica está trabajando, porque hay demasiada demanda. Ya es. Gracias. De nada. Mira, pasa lo siguiente, dice un dicho por ahí, nadie más que la suma de todos. Entonces, si no se logra trabajar en comunión, en unión todos, eso lo va a percibir el cliente. Eso lo va a percibir el cliente. Es más, hay turistas, y les voy a decir algo, es un consejo sano. Traten de trabajar lo más legal posible cuando van a hacerlo con turistas, lo más legal posible, todo lo que vayan a hacer. Porque algo que nos ha dañado mucho, no sé si se acuerdan de los papeles de Panamá y todo esto que salió a nivel internacional, eso nos dañó mucho nuestra imagen. Entonces hay turistas que se limitan a venir a nuestro país porque simplemente no quieren ser parte de la corrupción. Ellos, aunque no viven aquí, pero ellos creen que o sienten que al venir al país e invertir muchas veces visitándonos están contribuyendo pues o generando fondos para que se multiplique la corrupción. Entonces prefieren irse a otro país. Entonces tenemos que ser lo más legal posible. Que si hay diferencia entre nuestras comunidades, eso no se note, que es algo interno nuestro, que no se note con las comunidades o con los grupos que nos visitan. Y otra de las cosas es, por ejemplo, en el tiempo en aquella época que se estaba haciendo el ferrocarril en Chiriquí, después que se construyeron los ferrocarriles, se trajo muchos ferrocarriles de segunda. Esos ferrocarriles fueron vendidos como hierro. Muchos autos antiguos se están vendiendo como hierro en nuestros pueblos, se están desarmando. Entonces, nosotros tenemos que darle valor a eso. El Museo del Automóvil, ¿dónde está? A nivel nacional. Y si ustedes se han puesto a investigar la historia naval de Panamá en el Océano Atlántico o la flota del Pacífico del tiempo de los españoles, que se habla de que había una gran flota naval donde el hierro era sacado de El Salvador para hacer los clavos y las otras piezas, las cuerdas y las velas eran hechas en Nicaragua y en Panamá se sacaba la madera y habían astilleros para hacer barcos.
Entonces hubieron años aquí que se hicieron los mejores barcos de la flota del Pacífico por parte del Imperio Español, y hoy en día nuestra juventud no sabe hacer una canoa. Es más, no hay un plano, ¿no? O sea, no nos hemos interesado en recuperar eso. Y hoy en día tenemos muelles o puertos dentro de nuestras provincias. Veragua lo tiene, pero el origen de ese puerto, la historia, tenemos que darle ese valor para en un futuro nosotros también, quién sabe, crear un proyecto donde podamos ofrecer un paquete turístico por las diferentes provincias en un barco de madera o un barco de vela. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación que nos dio. Bueno, nosotros somos de la cuenta de Desconéctate PTY, y o sea, lo que queríamos era comentar es que nosotros, el panameño, tenemos una deficiencia del esfuerzo, del mínimo esfuerzo, ya que cuando nosotros queremos presentarle a las personas que vienen de afuera algún lugar turístico, siempre vamos a los mismos lugares. Vamos al Valle de Antón, vamos a Boquete, vamos al Casco, y realmente, como dicen usted y dicen todos los compañeros que estamos aquí, Veraguas tiene una infinidad de lugares hermosos, tanto en sus lados de las playas como la del Pacífico, como las del Atlántico, ahora que tenemos la calle que se puede llegar, e inclusive los lugares estos donde están las cascadas. A mí me da mucha curiosidad que para poder llegar a la cascada Salto de Limón hay que prácticamente rastrear la entrada para poder llegar a ese lugar. O sea, el que ya sabe dónde está, lógicamente llega, pero si tú eres alguien que vas en el camino con tu familia y tú quieres visitar un lugar, no hay una señalización en ese lugar porque eso está rodeado de monte y está rodeado con unas barandas, entonces no hay ningún tipo de letrero. Entonces, siento que hay una deficiencia en la cual tenemos una provincia que es la única provincia que tiene dos mares, es una de las provincias que tiene muchos lugares por explorar, pero está muy deficiente. Y realmente, como usted dice, Veraguas es el punto de encuentro de muchas rutas, y estos restaurantes deberían tener por lo menos kioscos con folletos. Por lo menos en San Francisco, que es el lugar más común, hay su par de información, pero imagínense el área de, ahora por lo menos la Silampa, que es más conocida, que hay un poquito más de recorrido, caminos y eso, pero hay muchos lugares. Muchas personas no conocen la cascada del Subí. Para llegar a esa cascada es un lío. Si tú no tienes un 4x4, tú no llegas. Y eso es lo que yo quiero decirle, que hay muchas personas que no conocen, y como esta es una ruta de paso, una familia que quiera desviarse un momento y ir a un lugar, a un pueblo, no puede porque no hay una señalización. Entonces, eso, bueno, esa era la parte que queríamos entonces nosotros comentar. Mi familia es de Veraguas, yo me encanta esa provincia, yo siempre estoy por allá tratando de ver algún lugar, explorar y eso, y realmente, por lo menos yo aprecio mucho el trabajo que hace Maritza, no sé si está aquí, que ella por lo menos le da mucho enfoque a la región de Santa Fe, y eso es muy valorado. Así que yo pienso de que ojalá el gobierno y las personas que están de la área se enfoquen más en esta provincia que tiene mucho por explorar. Hay un problema también, profesor, permiso, que nos afecta bastante en el área turística, y es que el juega vivo. Por ejemplo, un turista llega el día de hoy y un recorrido que puede valer 10, 15, 20 dólares, queremos vendérselo en 60, 70, 80 dólares. Entonces creo que en esa parte también hay que ser un poco más conscientes. Hola, buenas tardes a todos. En efecto, como acaba de decir el compañero, es una cuestión de cultura. Hay demasiado juega vivo a la hora de que se conecten con el guía para dar los tours, esas conexiones de que, bueno, yo te llevo tantos turistas, pero me tienes que dar tanto, ahí enseguida sube la cuota que hay que cobrarle al turista, y en realidad no se le da calidad de servicio muchas veces, no todo el tiempo, porque hay que reconocer que hay empresas aquí en Panamá que brindan un muy buen servicio. Y como dijo al principio otro compañero, en otros países, por ejemplo Colombia, o sea, tú contratas un turista, un guía de turismo, y ese guía te da un tour completo. O sea, él te va y te dice, mira, te hacen
un calendario de actividad y te dice, tal día vamos a ir al Peñol. Esto es una carretera de tantas horas de viaje, van a haber muchas vueltas, tienes que llevar medicamento para el mareo, vas a poder comprar en tal lugar, en fin, te detallan el viaje que tú vas a realizar por día o la excursión en este caso. Entonces, ellos explotan lo que ellos tienen en su país. En el Cerro Nutibara, ahí hay un pueblito, el pueblito paisa que le llaman, o sea, son estructuras de años antiguos, no sé, no recuerdo exactamente hace cuántos años, pero lo recrearon tal cual era. Entonces nosotros tenemos muchos lugares a los cuales les podemos sacar provecho, pero siempre recordando que el turista que se trata bien, que se atiende bien, el turista regresa. Pero si nosotros no le damos calidad o lo explotamos, como muchas veces pasa desde los taxis hacia arriba, el turista no va a querer regresar. Entonces es cosa de cultura de nosotros los panameños de capacitarnos y de ponernos la meta de que tenemos que atender al turista tal cual nos gustaría que nos atendieran a nosotros. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Edelmi, tienes el micrófono apagado, Edelmi. Sí, ahora sí, gracias. Sí, miren, los dos comentarios han sido acertados. Pasa lo siguiente, en Panamá tenemos una costumbre que decimos, o yo lo he escuchado en la ciudad, donde dice, bueno, si vino a Panamá es porque tiene plata y que pague. O sea, muchas veces nos damos a conocer más como un país amigable, nos damos a conocer como un país muy interesado en esto. Hay que tener mucho cuidado en eso, que eso no se refleje, porque muchos turistas han hecho un esfuerzo para venir a nuestro país, no son gente rica en sus países, han hecho un ahorro de un año. Entonces, la idea no es que el turista venga, pague y se vaya. La idea es que el turista venga, pague, se vaya contento y después regrese con 5, 10, 15 más. Pero si nos enfocamos en que después que me pague se vaya, no importa. Entonces llegará un momento en que él le va a decir a otros turistas, mejor no vayas a Panamá porque me salió muy caro esto, lo otro. Eso yo lo vi mucho incluso con los taxis porque en la ciudad una vez lo viví, yo atendía a los cruceros y los taxis llegaban y lo que costaba $2, $3 eran de que $10, 15, 20 para el turista. Entonces, porque dice que en Europa se paga esa cantidad. Entonces, es cierto, se paga esa cantidad. Yo estuve allá, pero el taxi no es cualquier taxi, no es un Kia, no es un Hyundai. El taxi es un Mercedes-Benz con aire acondicionado, asiento de cuero, y ese taxi paga impuestos y paga un montón de cosas mensuales y aparte de eso, incluso a veces el chofer maneja hasta 2, 3 idiomas. Entonces, nosotros nos enfocamos en la cantidad, no en la calidad. Entonces, si usted se enfoca en la calidad, la cantidad llega sola. Hay muchos que no les gusta atender los ticos porque dicen que los ticos no dan propina. Hasta el día de hoy a mí me ha ido muy bien con los costarricenses. ¿Por qué me ha ido bien? Porque les doy una atención de calidad y después de lo que yo les cobro como salario viene la propina y con la propina yo supero incluso hasta lo que yo le cobré en el tour. Los ticos son así cuando tú te das a conocer. Entonces, yo he estado trabajando con ellos, ya tengo como 4 años, 5 años trabajando con los tours de Costa Rica. E incluso yo a veces que para apoyarlos me voy a buscarlos a Paso Canoas. Y de Paso Canoas les vengo indicando qué es lo que hay en cada provincia, cuál es el origen de los nombres, los lugares turísticos, ofreciendo todo lo que hay hasta que lleguen a la ciudad, porque a veces ellos vienen es por turismo de compras. Entonces, a ellos les encanta el turismo de compra. Entonces, nosotros a veces no nos enfocamos en calidad. Una de las cosas que nos está haciendo falta también en cuanto a lo que es la promoción es ser como un poquito más estratégico. Hay que hacerle un llamado a las autoridades y es bueno que ustedes también lo sepan. Todos los municipios a nivel nacional reciben un aporte que es para cultura y turismo. Entonces, ese dinero de cultura y turismo muchas veces se va en una planilla de una persona que no maneja el turismo. A veces sí los maneja, pero no sabe lo que es turismo, pero no sabe cómo mercadear ese turismo. Entonces tiene los fondos y los fondos se van en algo que a veces no tiene muchos beneficios. Entonces, cada distrito debe de hacer su propio mapa interpretativo de lo que tiene para ser distritos amigables, distritos turísticos. Ahora, no estamos hablando de mapas full color, porque aquí en mi casa yo tengo
como 30, 40 mapas que son como una hoja de 8,5 por 11, que la imprimieron en una sola cara, que es el mapa de la ciudad. No tiene ningún detalle a veces de la historia, porque en la parte de atrás lo que trae es un cuadrito donde tú lo pones como el celular, se me fue el nombre, como un código de barra, y tú entras y entonces te aparece toda la información del mapa y tú lo descargas a tu celular directo. Y ya. Entonces, cuando tú llegas a un hostal, el hostal lo que hace es que se va al municipio, y esa es una forma en que a veces los municipios también generan algún fondo para ellos. Es como si arrancaran una hoja, que se le pone imagínense que este es el bloque de hoja, se le pone un poquito de goma blanca y ya, entonces después tú nada más la haces, arrancas tu mapa y se lo das a la persona, y eso tiene un valor mínimo. No es necesario que vaya full color, que vaya en papel satinado, que lleve estrellitas, que lleve, no, al turista no le gusta, porque él se da cuenta de que ese mapa se ha invertido un montón de cosas innecesarias por 3 días. Por 3 días solamente, que él va a estar en la zona, va a comprar un mapa de $4, $5, y unos que valen hasta $12 para estar 3 días en la zona. Entonces, muchas veces esos mapas lo que hacen es que ellos los dejan en los hostels. Visiten los hostels. Ahí hay siempre material que ellos van dejando porque no quieren cargar. Entonces, muchas veces no compran el mapa por eso, porque es un precio muy alto para la cantidad de días que lo van a utilizar. Entonces, hagamos mapas que sean accesibles, que sean amigables con el turista, que nos generen fondo, pero que no sean tampoco tan caros. Entonces, los municipios tienen que invertir en turismo de esa forma. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene que mandarle a las autoridades locales que trabajan el turismo el listado de las calles y el por qué. Y si no, entonces hay que buscar los historiadores de la zona. Entonces, si vamos a dar a conocer eso a nivel internacional, pasémoslo a otros idiomas, pero incluyámosle las fiestas regionales. No importa la manifestación que se va a dar en la fiesta o cómo va a ser el comportamiento de la persona. Claro, hay fiestas que son muy pequeñitas. Incluso esa es otra debilidad nuestra, que donde hay una fiesta ponemos una cantina y se nos llena la fiesta de borrachos. Entonces ya para como a turistas no nos sirve a nosotros, porque se va a llevar una imagen de un pueblo alcohólico, de un pueblo vicioso, y es lo que no queremos. Lo que queremos es que ellos se lleven una manifestación de un palo encebado, de un juego de toro, de que comió comida típica, de que vio una presentación folclórica, de un señor tocando violín, pero hay comunidades que se enfocan mucho. Hay más puestos de ventas de cerveza que puestos de ventas de artesanía o de souvenirs. Entonces, el que sale ganando la cervecería, el que sale perdiendo es el país, y nosotros perdemos un atractivo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La Mesa de Veragua tiene una historia muy bonita. Y aparte de eso tiene el Barco de Piedra, no sé si han ido allá, el Cerro San Cristóbal, en la parte de arriba del cerro, ahí mismo se puede hacer puede ser un mirador de madera que puede ser en forma circular. Uno llega arriba y uno puede ver el Cerro San Cristóbal, y hay una historia allí de ese cerro, y que uno pueda ver todo lo que es la Mesa de Veraguas. Todos los puntos altos son atractivos, al turista le encanta, el edificio más alto de Veraguas, arriba en la terraza, ¿qué hay? Que él pueda ver todo lo que es Veraguas, porque él quiere saber dónde estoy, qué hay a mi derecha, a mi izquierda, detrás de mí. Entonces, hay que enfocarnos más un poco en eso. Profesor, ahí lo apoyo lo que dijo, que los turistas que pasan por acá no son ricos. Mira, mis servicios son los de transporte. Yo hago charter y privado también en los transportes. Incluso lo que siempre he tratado, ellos son casi como mochileros. Entonces, no son gente de qué plata. Entonces, incluso muchos conversan conmigo, porque cuando yo trato con ellos, no lo trato como clientes, sino como amigos. Incluso me han sorprendido varios que me han escrito si estoy bien sobre el tema del COVID. Entonces, eso es lo que uno crea, una relación con ellos, no tratarlo como cliente. Entonces, conversando con ellos siempre me decían, yo trabajé un año para ahorrar, para venir a Panamá. Voy a ahorrar para ir a Costa Rica el otro año. Entonces, no son gente de plata más los que están acá en las provincias. Los de plata se quedan en Panamá, prácticamente están en Panamá, nunca conocen las provincias y andan por ahí viendo lugares así turísticos, como acá en la provincia, cascadas o cosas así. Siempre son mochileros. Le voy a explicar algo, perdón, le voy a explicar algo sobre los mochileros. Es al revés. Es al revés. El que anda de mochilero, ahora les voy a decir esto, pero bueno, ténganlo ahí, guárdenlo como un secreto.
El que es mochilero es el rico. Y el que se queda en la ciudad es el que no tiene plata. Y le voy a explicar por qué. En Europa se practica todavía algo que se llama el Grand Tour. El Grand Tour es un tour que hace el estudiante que acaba de graduarse de la universidad. Se acaba de graduar de la universidad, entonces o ha trabajado medio tiempo y ha ahorrado para su viaje de graduación, o los padres les pagan ese viaje. Que se vaya a hacer el Grand Tour, un viaje alrededor del mundo. Él escoge el país. Entonces, por temor a un asalto, el padre de familia no le va a dar todo el montonón de plata, le va a dar una cierta cantidad semanal. Entonces, en la forma en que él va en el trayecto, él le va pidiendo por internet al papá lo que va necesitando para continuar. O sea, que le hagan el depósito, por temor a un robo que le vayan a hacer. Recuerden, él anda como mochilero. ¿Cuál es el objetivo del Grand Tour en Europa? Que eso lo estuve investigando el año antepasado. El objetivo es que cuando ese muchacho regrese a su país, ese muchacho va a recibir la herencia de su papá, o va a recibir un negocio familiar, o va a invertir lo que ya tiene. Entonces, ¿en qué lo va a invertir? Resulta que ya conoció América, conoció Centroamérica y lleva ideas de negocios y ya sabe quién le puede proveer el producto. Ese es el objetivo del Grand Tour. Él no te va a pagar a ti un montonón de plata. Él te va a pagar a ti lo básico porque a él lo limitan por seguridad y también porque no es que él quiera ser duro, sino que el padre que todavía le da plata a su hijo quiere que él se dé cuenta de lo duro que es la vida y vaya para África, vaya para Centroamérica para que usted vea lo que es la vida allá y cuando usted venga valore lo que le vamos a dar. Entonces, esto, por eso le digo, es todo al revés. Entonces, esos chicos vienen buscando vivir esa experiencia. Entonces nosotros acá tenemos un turismo muy VIP y eso nos está perjudicando porque nos estamos vendiendo muy VIP, entonces estamos clasificando el cliente y no todos son VIP, no todos son hombres de negocio. Entonces hay unos que sí son de negocio o van a ser en el futuro. Entonces esos chicos que vienen y conocen, llega el momento en que cuando ellos regresan a su país, yo conocí a una muchacha que estuvo ella es del Principado de San Marino, es una muchacha muy millonaria, y ella estaba aquí en La Chorrera y andaba con sus trencitas así como estilo rasta, andaba en su chancletita, su camisita y todo por ahí sencillita, y de ahí se fue para el interior y todo el Panamá lo anduvo, y se fue. Entonces, ¿qué ella está haciendo allá? Ella es tour operadora allá, o sea, perdón, ella es agencia de viajes mayorista, ella le vende a Europa. Al país donde ella está, le vende los paquetes y ella hizo una conexión con una agencia de viaje que le estaba vendiendo algo que es el turismo de naturaleza. ¿Por qué la agencia le está vendiendo turismo de naturaleza? Porque en Europa han habido 2 guerras mundiales y en esas 2 guerras mundiales se han arrasado con los bosques, se han contaminado los ríos, se han muerto las plantas, los animales, un montón de cosas ellos han perdido. Y entonces lo que usted ve como un monte, para ellos es un tesoro. Ellos valoran eso. Entonces, ella todo eso lo hizo acá, iba a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ella estuvo metida en las costas de Veragua, toda la costa la caminó y entonces ella ya sabe qué es lo que está ofreciendo en su país. Entonces, no veamos al turista, el mochilero como el más mediocre o no, es todo lo contrario. Es el que en un futuro puede aportar y él está viendo ideas de negocio que él va a implementar en su país o tal vez venga y te diga, porque tú lo atendiste bien, quiero que te vayas conmigo porque te necesito allá. Pero si usted es una persona que se enfoca mucho en esto, a ellos no les gusta porque entonces allá ellos te van a ver como una persona que puede o me puede perjudicar o puede abandonar la empresa y para qué lo traje. Entonces seamos muy, muy sencillos con ellos, muy honestos con ellos. Ahora, tampoco no lo estemos tratando así, ¿ves? A ellos no les gusta eso. A ellos les gusta todo lo que es equitativo para todos. Son países desarrollados, la mentalidad es muy distinta a la nuestra. Gracias por esa información. Y sí, claro, como dices, ¿cómo te explico? Espera que te enredo acá. Tratarlo más como amistad, pues, como te digo, ellos se sienten, lo digo porque al inicio, tratando con ellos como, cuando uno lo trata como amigo, la confianza. Y en el tema que tú dices que son chicos, más lo veía en los israelíes también, demasiado. Te explico algo con los israelíes. Los israelíes son, la mayoría yo atiendo los israelíes acá en Panamá. Bueno, no todos, un grupo.
que tienen que ver con el ejército. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer el servicio militar obligatorio apenas que llegan a la mayoría de edad. Entonces, después que ellos han hecho 2 años de servicio militar obligatorio, entonces ellos son enviados de vacaciones en forma de gratitud. Entonces acá en Panamá hay un hotel que los recibe y ellos empiezan a caminar por toda la ciudad o por el interior. Como ellos son un país desértico, cuando ellos vienen aquí se vuelven locos de ver tantos árboles, de ver tanto bosque, entonces ellos quieren andar todo eso y quieren ver los pueblos. Entonces, la mayoría de ellos no piensen que son muchachos así, usted los ve como a veces como agotado, eso le llamamos el bochorno. Ellos sienten como un bochorno por la calor, la humedad. A veces incluso los europeos uno los ve así que caminan como torpe, pero no es que sean torpes, porque inteligentemente en un año pueden estar leyendo 8 o 9 libros cuando nosotros no hemos terminado el periódico. Entonces son muy inteligentes, solo que la calor los agota rápido. Los israelíes son militares, tienen tanto el poder en sus manos para defenderse en cualquier cosa. Por eso es que las chicas allá, antes de salir a hacer un viaje de turismo de ese estilo, primero ellos se pasan por un entrenamiento militar, 2 años. Así que esos eran los aportes que le quería dar en cuanto a ellos, para que vayan conociendo. Miren, cada vez que ustedes van a recibir un turista, investiguen, si el turista viene de un país, investiguen un poquito la cultura de ese país, para que ustedes puedan tener una idea de cómo lo van a tratar. Pero lo felicito por haber tratado a personas de otros países, especialmente israelíes. Ellos son muy chéveres, muy buena gente. Y en Israel también se habla español, no crean. Acuérdense que Israel se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al fundarse después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo eso se le llamó la Operación Alfombra Mágica y tiene otro nombre, donde todos los israelíes de todas partes del mundo podían regresar a su patria. Y por eso ellos hablan muchos idiomas, porque todos los judíos que habían estado distribuidos a nivel mundial, pues regresaron a Israel y allá hay muchos que hablan inglés, español, francés, ahí están todos los idiomas y también están las costumbres, así que no vayan a pensar que todos son judíos ortodoxos, hay judíos que son muy liberales. Así que bueno, esa ha sido mi presentación, muchas gracias, espero que les haya gustado. Les deseo pues a todos una feliz tarde, una feliz noche ya. Bueno, gracias, profe, de verdad que tremenda charla con usted, de verdad que uno se puede quedar toda una noche echando cuentos y uno no se aburre, así que tiene un cuento para todo. Así era mi abuelita, nada más que mi abuelita no nos dejaba ahí, nos agarraba por el brazo, nos apretaba duro y nos mezclaba un cuento con el otro y pasaba una hora y con la mano agarraba ahí para que no nos fuera y no la agarramos solita. Así que bueno, de verdad, profe, muchas gracias a todos, muchachos. Y bueno, seguimos con la rueda de charlas, que todavía faltan varias. Mañana tenemos también Conoce la ATP, así que lo esperamos por acá también mañana y nada, muchas gracias, profe. Saludos. Saludos. Éxitos a todos, Dios me le bendiga.